A ver, vamos a hacer este tema. Le vamos a poner el nombre de funciones trigonométricas. Para poder ver este tema, asimismo, lo vamos a ir repartiendo en varios subtemas, ¿no es cierto? Primerito, tendríamos que ver el sistema de coordenadas, ¿no? En donde vamos a hacer muchas representaciones de estas funciones trigonométricas. De hecho, allí mismo comenzaríamos esta representación. Entonces, le vamos a denominar el sistema de referencia. Para poder estudiar las funciones trigonométricas, vamos a utilizar en algunas ocasiones un sistema de referencia de tipo cartesiano, ¿no? También le podemos llamar de coordenadas cartesianas, ¿no? O un sistema cartesiano, como se le denomina. A ver, entonces sería que para poder representar los ángulos, tengo que recordar que esto se puede hacer, así como podíamos hacerlo dentro de un plano, ¿no? Y medir un ángulo con un lado inicial, un lado terminal, ¿no? Y una dirección de ángulo, sea en sentido antihorario o en sentido horario. Eso también lo puedo hacer dentro de un sistema coordenado. Un sistema cartesiano, ¿no? Son dos rectas numéricas que se cruzan formando un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados está aquí. El sistema cartesiano está formado por una recta numérica horizontal, denominado eje de las X, ¿no? O también que se le denomina, ¿no? De las abscisas, y una recta numérica, ¿no? Vertical, formando 90 grados con el eje de las X, que es el eje de las Y, ¿no? O que también se les denomina ordenada. El sistema coordenado está formado por 4 cuadrantes en el siguiente orden. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿no? Estrictamente siguen ese orden, no lo podemos colocar como nosotros querramos, sino que tenemos que establecer ya esta forma, ¿no? Este acuerdo que existe para organizarlos en este orden. Ahora, el más utilizado es el primer cuadrante. Sin embargo, no se deben omitir, ¿no? Las posibilidades que en trigonometría nos brindan los otros cuadrantes para representación de ángulos. Un par ordenado en el sistema cartesiano está formado por dos elementos, ¿no? Un elemento X y un elemento Y. Este par ordenado, ¿no? Eh, toma su valor o los valores que tiene en referencia a un punto común a todos los cuadrantes, que es el origen, ¿no? El origen de coordenadas. El origen de coordenadas lo que hace es ubicarse en el centro de los dos sistemas. Es decir, hacia acá se coloca una escala de valores, ¿no? Positiva, y hacia la izquierda una escala de valores negativa en función de los números reales. Entonces, hacia acá sería los valores positivos, ¿no? Pudiendo llegar a establecerse los valores, asimismo, una escala igual a la de la X o diferente, ¿no? No, con la condición de que conserve la escala para las Y y conserve la escala para las X, las escalas podrían ser diferentes, ¿no? Aquí, qué sé yo, podría ponerle de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Ustedes establecen la escala de valores para tanto X como Y.
con la condición de que los positivos estén arriba y los negativos abajo. Acá los negativos estarían a la izquierda y los positivos a la derecha. Como que fueran dos rectas numéricas en perpendicular. Ahora, un par ordenado, ¿no?, es un valor que se establece para un punto en el plano. Este punto, ¿no?, está relacionado, como dije, con el origen de coordenadas y su distancia es la recta que une el origen con el punto. La distancia que existe desde el origen al punto está dado por la raíz cuadrada de sus componentes. En este caso, si es que yo proyecto este punto tanto a las abscisas como a las ordenadas, lo que tendré es un valor para la horizontal que estaría determinado por el valor de la x, ¿no?, la variable x, mientras que la altura, ¿no?, estaría establecida por el valor de la altura que tiene con respecto al eje x, es decir, la altura y. Por eso este par ordenado de aquí es un par ordenado xy. Esta longitud x, esta longitud y, hace que, por el teorema de Pitágoras, en el cual ustedes ya habrán o ya tendrán oportunidad de trabajarlo en geometría. Aquí vamos a tomar directamente la fórmula. Vamos a decir que la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma, bueno, la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado, es decir, x al cuadrado más y cuadrado. Estos serían los tres elementos, ¿no? Este de aquí sería el segmento de las abscisas. Este sería el segmento de las ordenadas, los cuales forman un par ordenado. Este par ordenado, ¿no?, se aleja o se distancia desde el origen en una cantidad que es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del par ordenado. X al cuadrado más y cuadrado. A este elemento de aquí, ¿no?, por lo general se le denomina, o le vamos a denominar por ahora, con el nombre de R. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Siendo x el valor de la abscisa, ¿no?, y y el valor de la ordenada. La variable x y y no debe ser confundida con los ejes de x y y. Por lo general, para que no exista esa confusión, a los ejes se les suele dar, ¿no?, el valor de la x mayúscula y a este también se le suele dar el nombre de la y mayúscula. No le así para diferenciar. Esta x mayúscula sería entonces el eje x y esta y mayúscula sería el eje y, mientras que este de aquí, ¿no?, sería el par ordenado que forma las variables en la que este punto, ¿no?, puede ser cualquier punto del plano. Si es que se pusiera o se hubiera puesto el punto en el cuadrante 2, la situación hubiera variado de la siguiente manera. Supongamos que este era el par ordenado. Si este era el par ordenado, ¿no?, la distancia hubiera ido desde el eje, desde el origen, perdón, hasta el punto. La proyección me hubiera dado los valores de las variables. Esta hubiera sido la x y esta la y, cuya proyección, o en cuya proyección, este hubiera sido el valor de x, este hubiera sido el valor de y este de aquí hubiera sido el valor de r. Y esto de aquí no hubiera cambiado absolutamente nada. Lo que sí, acá los valores de x van a ser positivos y los valores de y van a ser positivos. Mientras que en el cuadrante de acá, ¿no?, sabiendo que los valores de x y y pueden ser cualquiera, en ningún caso la x en este cuadrante 2 puede ser positiva. Es decir, hubiera sido un valor de x negativo y un valor de y también
a ver, un valor de y que hubiera sido en este caso positivo. Es decir, las y aquí están encima del eje de las x, por lo tanto serán positivas. Esta fórmula no hubiera cambiado en nada porque si es que la x es negativa, al elevar al cuadrado se hace positiva y el valor de L no difiere. Otro ejemplo hubiera sido, por ejemplo, ¿y qué pasa si es que lo hubiera colocado aquí? ¿En qué cambia, ¿no?, el hecho de que sea un par ordenado en el tercer cuadrante? Conservando la misma lógica, ¿no?, de proyectar el punto sobre el eje de las x. Esta de aquí hubiera sido la longitud de x, lo voy a poner aquí. Esta de acá hubiera sido la longitud y. Esto hubiera sido r. Y los valores de aquí para la x se hubieran mantenido negativos. Para la y hubieran cambiado, porque antes la y solo tenía valores positivos, ahora la y también tendría un valor negativo, pero el valor de r seguiría siendo el mismo por el hecho de estar elevados al cuadrado. Y finalmente, si coloco, voy a ponerle, bueno, aquí está bastante, ¿no? Voy a ponerle aquí. En el cuarto cuadrante, este hubiera sido la unión del origen con el punto hubiera seguido siendo XY. Esta longitud hubiera sido X, esta altura de aquí hubiera sido Y, y esta hubiera seguido siendo R, con el punto X y Y. Las X hubieran vuelto a ser positivas, mientras que la Y se mantiene como negativa. A ver, menos Y. Menos. Esas consideraciones hay que tener, ¿no?, para establecer los valores de R. A esta R de aquí, ¿no?, se le conoce como distancia, ¿no? Pero más específica, le podemos poner un nombre de distancia. Una distancia es dirigida cuando tiene un sentido. Es decir, si es que yo voy a darle una valoración a este punto, me estoy moviendo con una distancia que va desde aquí hasta acá. Es decir, una distancia dirigida es aquella en la que yo puedo decir hacia dónde se está yendo, ¿no?, o moviendo esa distancia, desde el origen hasta este punto. Cuando no me importa si va de este punto a este punto, o si va de este punto a este punto, esa distancia simplemente se denomina distancia, ¿no? Podríamos decir distancia no dirigida, pero se le generaliza con el nombre de distancia. Es decir, si yo coloco una flecha hacia dónde se está yendo esa distancia, o hacia dónde se está yendo ese recorrido, esa se denomina distancia dirigida. Si es que no importa el sentido en el que se lleva esa distancia, esa sería simplemente una distancia. Aunque estrictamente se podría decir que es una distancia no dirigida, pero ni siquiera les voy a poner el nombre porque luego se va a pensar que si no digo que es no dirigida, entonces es porque es dirigida. No, al contrario. Si es que la distancia es dirigida, hay que decirlo. Si es que la distancia no está dirigida, simplemente es distancia. En los casos de aquí, ¿no?, como no he puesto la flecha, voy a poner solo en la primera, ¿no? La primera sería una distancia dirigida, las otras no, es decir, daría lo mismo el valor de R, sea que vaya desde aquí hasta acá, o sea que vaya desde aquí hasta acá. Eso por lo general se afecta, o se le hace esa afectación en el signo. En este caso la distancia es dirigida y sigue manteniéndose positivo porque hacia acá es la distancia positiva. Veamos ahora cómo puedo usar este conocimiento para fusionarlo con lo que ya vimos respecto de la formación de ángulo. Entonces ahora ya sé que puedo poner aquí una X mayúscula, acá una Y mayúscula, y esos serán los ejes, ¿no? Y ahora me va a interesar, además del punto, me va a interesar los ángulos que yo puedo formar. Veamos qué tipo de ángulo puedo formar. Supongamos que tengo aquí un punto XY.
si yo le proyecto, le hago acá para no mezclar tanto, ¿no es cierto? Esta sería la longitud de X, voy a ponerle acá arriba. Y esta de aquí sería la longitud Y. Esta longitud Y me dará una distancia R. Ya sé que R es igual a S. Siendo estos elementos, y están viendo que si están en el primer cuadrante, ambos valores son positivos. Yo aquí podría establecer cuáles son los lados inicial y terminal de mi ángulo para poderlo representar como lo hacía antes en un plano que no tenía sistema de referencia. Entonces, ahora, suponiendo que quiero construirle como le construía cuando no tenía un sistema de referencia, ¿cuáles serían los elementos? Este lado de aquí, X, ¿no? Que antes le hubiera tenido que dar, qué sé yo, a este extremo un O, a ese de aquí le hubiera tenido que dar un valor, qué sé yo, A, y a ese de aquí le hubiera tenido que dar un nombre, qué sé yo, B. Si no estuviera en el sistema coordenado, ¿no? Yo tendría que hablar del ángulo, si es que es positivo o negativo, ¿no? En este caso, voy a decir que es antihorario, que es positivo, y hubiera hablado, o hubiera tenido que hablar, del ángulo A o B, porque este de aquí sería el lado inicial, y este de acá sería el lado terminal. Lo que quiero ahora es cambiar la forma de representar el ángulo, y lo voy a hacer, ¿no? De la siguiente manera. Este de aquí es el eje X. Este de aquí es el lado R. Siendo así, e importándome este solamente como un ángulo, a este ángulo le voy a nombrar con las letras del alfabeto. Las letras del alfabeto griego, ¿no? Comenzaría con la letra alfa, por ejemplo. Y yo diría que este ángulo de aquí es un ángulo alfa. Y lo he formado y es, aquí hubiera dicho que este ángulo es positivo. Aquí no necesito decirlo, porque si fuera negativo ya lo hiciera notar con el signo. Este ángulo alfa es positivo. Y con eso estarían todos los elementos de un ángulo. Un ángulo ciertamente no necesita un cateto opuesto, ¿no? En este caso Y está haciendo como un cateto, está opuesto al ángulo. Pero como ángulo propiamente, solo hubiera necesitado un lado inicial y un lado terminal y el ángulo dentro, con un sentido para el ángulo. ¿Cómo hubiera hecho para representar ya sin esto del lado inicial ni terminal? Un ángulo que, por ejemplo, parte de aquí y llega acá. La distancia Los, de los radios, podría decirse. perdón, ¿alguien me decía algo? Yo estoy diciendo que puede ser también representado eso solo con la distancia, el radio del ángulo, el radio del triángulo y solo el ángulo bastaría, ¿no? Sí, exacto. Si es que yo sacara de aquí los elementos, ¿no? Si yo sacara los elementos, eh, poniendo lado inicial, terminal, ángulo positivo, negativo, yo no necesitaría estrictamente este sistema de referencia. Pero como ya tengo sistema de referencia, ¿no? Me bastaría el cateto X, el cateto terminal R y el ángulo alfa que está dentro. Eso sería todo lo que se requeriría. Ahora, para hacer la representación del ángulo que acabo de colocar, ¿no? Respecto de qué lado conformo el ángulo. Si ustedes se fijan, aquí van a tener la dificultad de tomar esa decisión porque yo podría pensar que este es un ángulo, que este es otro ángulo, que este de aquí es otro ángulo y que este de aquí es otro ángulo. También podría pensar que el ángulo que se debe considerar es este de aquí, que va hacia X. Y también podría entrar en duda respecto de si lo hago en sentido antihorario o si lo hago en sentido horario. Entonces, mientras no se diga lo contrario, ¿cuál es la convención? La convención dice que todos los ángulos se han de medir desde el
eje positivo de las X. Desde el eje positivo de las X en sentido, ¿no?, antihorario. Por lo tanto, el ángulo que yo tendría que colocar con esa convención ya sería más sencillo. Es decir, yo teniendo que partir del positivo de las X, tendría dos opciones de medida. La una en sentido antihorario y la otra en sentido horario. ¿Cuál se ha de considerar por convenio? Por convenio se ha de considerar el valor positivo o el sentido positivo del desarrollo del ángulo. Este valor de aquí, obviamente ya no es alfa porque es distinto. Este ángulo de aquí, ¿no?, tendría que ser una medida de ángulo, ¿no?, que en este caso sería, le voy a asignar el nombre, le voy a poner así, ¿no?, de beta, para que no se confunda entre si es este o es este. Son los tres a la vez. Ahora, que también puede haberme ido por acá y poner un valor de ángulo, ¿no?, que teniendo sentido horario tenga relación con el ángulo beta que está en sentido antihorario, sí, podría hacerlo, pero estaría yéndome en contra del convenio que les acabo de decir. Para poder hacer lo que les acabo de mencionar, de colocar un ángulo en sentido horario, ¿no?, entonces expresamente, ¿no?, expresamente yo tendría que decirlo para hacer ese tipo de construcción. Y también debería saber las implicaciones que tendría el hecho de formar un ángulo, ¿no?, que en este caso tendría que ser suplementario con este ángulo de acá. Existen ángulos que pueden ser complementarios, existen ángulos que pueden ser suplementarios, o existen ángulos que podrían ser también conjugados. Ya hemos de ver esos tres tipos, ¿no? Comenzaremos obviamente con los complementarios y luego veremos que también pueden ser suplementarios o conjugados. Pero eso no es tema en este momento, solamente la decisión de en qué sentido tengo que marcar el ángulo por convenio con el positivo de las X y en sentido antihorario para que el ángulo también sea positivo. Otra ventaja que se halla cuando uno marca los ángulos así es que podría determinar ángulos que están entre ángulos. Es decir, en este caso específico, yo podría, ¿no?, establecer cuál sería el valor de este ángulo que está entre alfa y beta. Y yo marco el ángulo partiendo desde aquí hasta llegar al ángulo beta. Ustedes se fijan, ¿no? Ese valor de ángulo fácilmente podría ser determinado. Porque si yo conozco el valor de beta, medido desde el eje de las X, me bastaría restarle el valor de alfa, que también lo conozco, para poder determinar, por ejemplo, el ángulo entre los dos. Tiene esa connotación y esa importancia, ¿no? Siempre que no se diga lo contrario, yo voy a suponer que el ángulo que está inmerso o que estoy analizando es aquel que se ha formado simplemente dando la vuelta al ángulo, lo que es necesario para llegar al punto. Si es que existe algo más de eso, pues eso ya tiene que ser establecido ya explícitamente, ¿no? Pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo este valor de aquí. Y yo tengo que establecer el ángulo. Suponiendo que me dan un dato, ¿no? Supongamos que me dan el siguiente dato. Me dicen que este ángulo de aquí, ¿no?, tiene un valor de, supongamos, beta. Este sería ya un ejemplo, ¿no? Y en lugar de darme el valor de beta, ¿no?, me dicen que este ángulo de aquí vale, por ejemplo, menos 20 grados. La pregunta sería, ¿cuánto vale beta? Los cuadrantes, ¿no?, son mediante ángulos, o sea,
o se cruzan de forma perpendicular, por lo tanto los ángulos que forman entre los ejes coordenados son de 90 grados. Este ángulo es de 90, este es de 90, este es de 90 y este es de 90. Por lo tanto, la vuelta completa, evidentemente, es lo mismo que se requiere para cubrir una circunferencia o un arco, ¿no? En este caso, que se forma con un ángulo de 360 grados. Es decir, partiendo de X, yo vuelvo a llegar a X con 360 grados. Si es que me dicen que para yo poder hacer esto, existió antes un ángulo de menos 20 grados. A ver. Sí, pues, ¿no? Este está en sentido antihorario, por eso es negativo. A ver, perdón. Este está en sentido horario, por eso es negativo. ¿Cuál sería el ángulo que faltaría para poder llegar hasta menos 20 grados? Por el convenio, que dice que se ha de medir desde el eje positivo de las X hasta llegar al ángulo con valores positivos. Entonces, el valor de beta ha sido de 340 grados. Esto de aquí me arrojaría algunos valores de importancia, ¿no es cierto? Si es que este ángulo de aquí le llamo alfa, por ejemplo, yo podría decir que alfa vale menos 20 grados. Con lo cual, estos 20 grados que faltan, ¿no? Cubrirían los 360 grados. Otra cosa que podría decir, ¿no? Que podría afirmar de lo que aquí se observa. Si cada uno de ellos es de 90, de los ángulos que están entre los cuadrantes de X y Y, cualquiera sea el cuadrante que yo tome, me podrían preguntar cuánto vale este ángulo. Sería un dato interesante, ¿no es cierto? Y fácil de recoger. Si yo tendría que este ángulo de aquí vale 90, este ángulo vale 90 y este ángulo vale 90. Es decir, 90, 180, 270. Si es que este ángulo de aquí se llamara, por ejemplo, gamma, yo podría concluir, ¿no es cierto?, que gamma sería todo el valor de beta al que le resto, ¿no es cierto?, los ángulos que forman los cuadrantes. En este caso, 270 grados. Por lo tanto, gamma podría ser el valor de beta, que ya sé que es 340, al que le voy a restar 270 grados. Y el resultado sería, los 340 menos 270, serían 70 grados. Podría determinar este ángulo de aquí. Y efectivamente, si es que esto vale 70 y esto vale 20, este ángulo de aquí sería un ángulo recto de 90 grados. Otra cosa que podría ocurrir es que no me están dando lo que parece. Es decir, supongamos que me dan este ángulo de aquí y me piden determinar su valor. Si me piden determinar el valor, yo directamente podría asumir que lo que me están dando es el valor de este ángulo. Podría hacer, pero también podría ser que me están dando el valor de este ángulo respecto de los giros que puede dar este punto, porque este punto de aquí, ¿no?, ha girado un ángulo, pero puede ser que ya estuvo girando antes. Es decir, este ángulo pudo haber comenzado aquí, haberse ido pasando, dar una circunferencia completa y llegar, por ejemplo. Entonces, ya no necesito colocar lado inicial ni lado terminal, porque siempre el eje de las X va a ser, de no decir lo contrario, ¿no? En eso hay que hacer hincapié. Porque se podría decir, o se podría cambiar el parámetro, es decir, considere que el lado inicial es el eje positivo de las Y. Allí tienen que hacer todos los cambios que se requeriría para considerar esto. Pero de no decirme nada, yo asumo que el eje de las X es del lado inicial y asumo que el lado terminal es aquel cateto en donde está la R, o el lado terminal. Pero podría ser que esto de aquí ha estado girando o ya ha dado una vuelta y ya se encuentra en R aquí. Entonces, el valor del ángulo, ¿no es cierto?, sería, supongamos que este ángulo de aquí es alfa,
Supongamos que este ángulo de aquí es alfa. Entonces, la medida completa del ángulo desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Sería el ángulo al que se le ha sumado 360 grados. Supongamos que alfa es igual Tengo a 1388 50 fotos en mi grados. celular. A ver, estarán viendo, chicos, los micrófonos para que no salga en la grabación, ¿ya? No sé por qué. ¡Qué aburrido! Se pasaron 1388 fotos a la compu de mi cel. No sé por qué, si tengo menos. A ver, les decía que si es que el ángulo alfa fuera de 50 grados, el ángulo que acabo de colocar aquí, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto? Eh, qué sé yo, beta, igual, ¿no? Beta sería el grande, 360 grados más 50. Es decir, 360 más 50 sería 410 grados. Este ángulo beta sería 410 grados, ¿no? Suponiendo que el cateto R comenzó su recorrido desde el lado inicial y se dio una vuelta entera y alcanzó 50 grados. Esa sería la medida del ángulo. Eso podría pasar, ¿no? Podrían ser formas de comprender y serían perfectamente lógicas. Así que todo eso, si se puede justificar, estaría eh, aceptado, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a decir algo clave. Pondrán mucha atención. Esto le vamos a hacer como ejemplo. A ver, vamos a colocar aquí algo que quiera que quede muy bien entendido. Y para eso voy a utilizar este de aquí, solamente el primer cuadro. Luego cambiamos de hoja y vamos haciendo qué pasa en los otros. Esto es X, esto es Y. Este es el origen. A ver, vamos a suponer un punto. Esto más que nada pretende ser didáctico. Le voy a poner de esa forma para que se aprecie, ¿no? Pero luego ya el punto podría estar en cualquier sitio. A ver, esto de aquí sería R. Esto de aquí sería X y esto de aquí sería X. Fíjense que estoy haciendo algo que no necesita ser explicado, que les muestro que la proyección del punto del lado terminal sobre el eje de las X, necesariamente, por el hecho mismo de ser una proyección, tiene que darse en ángulo recto. Si es que se da en ángulo recto, siempre en todo punto que yo puse acá, como todas son proyecciones, o puedo hacer proyecciones, se cumplirá esto de que el ángulo entre los catetos X y Y va a ser un ángulo recto. Eso me da la posibilidad de establecer lo que se denomina, voy a poner aquí, las funciones trigonométricas. Pero lo voy a hacer de una manera hasta cierto punto inocente. Yo lo que necesito son relacionar estos tres catetos. Y voy a relacionar estos tres catetos, ¿no? Solamente haciendo la suposición de que este de aquí es un ángulo que podría ser conocido. Le voy a denominar θ. Entonces yo aquí tengo que todas las siguientes relaciones son posibles. Yo puedo relacionar mediante cocientes. Los cocientes no son más que comparaciones, ¿no? A ver, 4 quintos. 4 quintos es un número racional que lo que hace es comparar el 4 con el 5. ¿Cuál es menor, el 4 o el 5? El 4. ¿Qué tan menor es el 5? En 4 quintos. Eso es lo que expresa esto. ¿O cuánto es 4 de 5? 4 de 5 es 0,80 en decimal. Lo que hace es comparar el 4 con el 5. Se compara el numerador con el denominador. A fin de cuentas, eso es un número racional, una comparación. Entonces, ¿cuántos números racionales pueden formarse aquí? Por lo general, el mayor va abajo.
pero eso no es obligatorio. Sin embargo, supongamos, ¿no?, que voy a considerar eso, ¿no? Si R es mayor que X, yo puedo comparar X con R. Si R es mayor que Y, yo puedo comparar Y con R. Entre estos dos yo no sé cuál es mayor o cuál es menor, ¿no? Pero supongamos que quiero comparar la Y con la X. Estas tres comparaciones son posibles, aunque también podría cambiarle, de tal manera que pueda tener R sobre X, R sobre y X sobre Y. Es decir, hay 6 comparaciones posibles, 6 relaciones entre catetos, 6 funciones trigonométricas. Para eso, a esto le voy a denominar, bueno, ya les dije, abscisa. A esta de aquí le voy a llamar ordenada. A este de aquí, al ser R, ya pueden intuir que lo que estoy diciendo es que es el radio, ¿no es cierto? No quiero utilizar catetos, opuestos, adyacentes, ni nada de eso, porque ustedes verán que todo puede ser reducido al sistema coordenado y ser simplificado. Profe, Sí, profe, disculpe, si estamos hablando del ángulo teta al seno, se define por cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ahí en el gráfico el cateto opuesto sería Y y no X. ya, muchas gracias. Sí, creo que, a ver, aquí voy a tener que hacer un cambio, perdón. Sí, muchas gracias. A ver, esa sería la ordenada sobre R sería el seno, ¿no? Aquí les puse cambiada, sí, tiene razón. A ver, aquí esta sería la X, el coseno sería la ordenada, perdón, la abscisa sobre el radio. Sería allí, esta sería correcta, esta sería correcta. A ver, aquí pasaría lo mismo, ¿no es cierto? La secante, estoy haciendo R, en este caso sería sobre la X. Y la cosecante, a ver, ahí creo que sería R, ¿no es cierto? La cosecante sería R sobre la Y. A ver, vamos a volver a hacer este ejercicio aquí, pero ya con ejemplo. Venme corrigiendo, por favor. En lugar de la X, pónganle la Y en lugar de la Y, pónganle la X, tanto aquí como abajo. A ver, chicos, veamos esto de aquí. ¿Qué pasa si es que el sistema está dado así? Supongamos que tengo en el cuadrante 2. Aquí que esté el origen, aquí que esté el radio. Esto de aquí sería la proyección. Este sería el valor de y este sería el valor de X. Pero el ángulo teta sería este. Yo quiero establecer una relación, cualquiera de ellas o todas, ¿no?, con este cateto de aquí. ¿En qué variaría eso respecto de las relaciones que acabamos de hacer? La respuesta es en nada, por el hecho de que se cambie de cuadrante. No es necesario hacer un cambio en las relaciones. Es decir, si yo voy a poner las abreviaturas, ¿no? Ya, acá hice por poner los nombres completos, ¿no? Normalmente el seno del ángulo va a ser seno de teta. Y el seno de ese ángulo, ¿no es cierto? En este caso, yo diría, bueno, y aquí me baso en opuestos y adyacentes o en ordenadas, en este caso, ¿no? Y abscisas. Entonces, en este caso, las ordenadas y abscisas para el seno sería lo que resolvería, es decir, no dejaría de ser. Gracias por la corrección. Y sobre R. El coseno del ángulo, ¿no? Aprovecho para rectificar lo otro. El coseno del ángulo, en este caso, para este ángulo teta de aquí, que como veo, si es que esto es X y esto es Y, es más de 90, ¿no es cierto? Seguiría siendo en este caso el valor de X sobre R. Voy a ponerles todas para sanear esa confusión, ¿no? Y la tangente.
La tangente sigue dividiendo ordenadas para abscisa. Y las cofunciones. Les voy a poner, creo que sí se va a ver, ¿no? Les voy a poner al frente, como yo estoy poniendo abreviatura, ¿no? Les voy a poner al frente, al coseno le voy a poner al frente, ¿no es cierto?, de la secante. Sería esta dada la vuelta, es decir, el radio para la abscisa. Esta de aquí es la cotangente, es decir, la abscisa para la ordenada. Y la cofunción de la secante. Se le puede poner esta abreviatura, ¿no? CSC. La cosecante del ángulo sería R, ¿no es cierto?, dividido para I. En esta figura, ¿no?, se puede sintetizar el hecho de que no dependo de que todo ocurra en el primer cuadrante, sino que en este caso ocurre en el segundo. Ustedes me dirán, pero ¿y cómo va a salir el ángulo mayor de 90 si estoy haciendo relaciones para ángulos menores de 90? Es que justamente de eso se trata. Cuando los ángulos ya no son solo ángulos agudos y los ángulos son mayores de 90 o cualquier dimensión que pueda tener, lo que me da esos valores son los signos de las abscisas y las ordenadas. Acuérdense que acá solo podrían ser positivos. Mientras que acá, ¿no?, la X ya no es positiva, la X es negativa. Y en este caso, la ordenada sería positiva. Y eso puedo aplicarlo para cualquier cuadrante. En este caso, las relaciones no se alteran. Es decir, se van a mantener siempre. Y luego vamos a relacionar eso con los triángulos rectángulos, ¿no?, que sí, justamente, ¿no?, los catetos y la hipotenusa juegan el rol. Pero ustedes fíjense que en sistema coordenado se pueden mantener esas relaciones, aunque el ángulo no sea necesariamente un ángulo agudo. Esto de aquí ya fácilmente me arroja, ¿no?, a las funciones trigonométricas como las conocemos de un ángulo agudo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le haría esta tablita de aquí? Serviría como una especie de tablita, ¿no es cierto? Yo diría, y este análisis de aquí, ¿cómo le puedo trasladar yo a un triángulo rectángulo? En donde no hay, pongamos que está así, esto es teta. A este cateto de aquí, ¿no?, le puedo poner ya otros nombres, y eso de aquí se va a conservar, es decir, este cateto de aquí, sabiendo que es adyacente, voy a ponerle los nombres completos. Este de aquí, sabiendo que es opuesto, y este de aquí, sabiendo que es ya no el radio, sino la hipotenusa. Si es que yo hiciera esto, ¿no?, si al adyacente le llamara, por ejemplo, A, si al opuesto le llamara, por ejemplo, B, y a la hipotenusa, ¿no?, le llamara, por ejemplo, C, yo podría sacar exactamente estas mismas relaciones, ¿no?, de seno de ángulo, de coseno de ángulo y de tangente de ángulo, diciendo que el seno del ángulo, ¿no es cierto?, en este caso, como yo lo decía, ¿no?, ordenada con radio, podrían cambiar a ser lo que justamente nos decía la compañera, ¿no? ¿Y por qué no le saco en el sentido de que el seno sea el opuesto para la hipotenusa? Si es que les reviso como lo hice acá. Veré que es prácticamente lo mismo, de donde salieron los nombres. Lo único que cambia es que el opuesto es ordenada, la adyacente es abscisa y el radio es la hipotenusa. Entonces lo que tendría es que este sería B sobre C. En el coseno lo que tendría es que esto sería adyacente sobre hipotenusa, es decir, A sobre C. En tangente lo que tendría es B sobre A. Y el frente podría poner aquellas que son invertidas, ¿cierto? La cotangente del ángulo sería en este caso A sobre B. La secante del ángulo, en este caso sería C sobre A. Y la cosecante
del ángulo en este caso sería, ¿no es cierto? Pues que pues sí, C sobre. Esto de aquí lo puedo tomar como tablas que me permiten resolver esto, ¿no? Sin sistema coordenado y esto con sistema coordenado. Un problema adicional sería, ¿qué pasa si es que hago análisis de este tipo de triángulos en un sistema coordenado? ¿No? Entonces aquí hay mucho que cortar y algunos ejemplos que hacer. Pero por lo pronto, este sería el primer ejemplo, ¿no? Empezar a obtener de estas relaciones de aquí, ¿qué pasa si es que están colocados de otra manera? Porque a veces dependemos demasiado de que el triángulo esté de esta forma para poder establecer las funciones trigonométricas. Mientras que acá me quito de esa dependencia. Otra cosa importante de aquí es que ya podemos sacar, ¿no? Relaciones entre ellas mismas, es decir, el seno del ángulo no ha sido más que 1 sobre la cosecante del mismo ángulo. Si ustedes se fijan, lo único que ha pasado para que estas dos sean ciertas, ¿no? Es que se ha invertido el orden, ¿no? Como se le invierte el orden, son dos relaciones diferentes que están relacionadas entre ellas. Es decir, ¿no? En este caso, el seno con la cosecante se relaciona no precisamente con el concepto de función inversa, ¿no? Porque no, una función inversa en trigonometría la vamos a entender de otra forma, ¿no? Sino que, en este caso, las funciones, ¿no? Podrían relacionarse entre ellas mediante cofunciones, ¿no? Y mediante las relaciones secante-cosecante como funciones opuestas. Están opuestas, en este caso, el coseno con la secante. El coseno es 1 sobre secante del ángulo. Y la tangente, y la tangente del ángulo sería igual a 1 sobre cotangente. Sabiendo que se podría decir lo mismo aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría decir que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Y así empezamos a establecer aquello que se llama, ¿no? Creo que sí vamos a ver, aquello que se denomina identidades trigonométricas. Bueno, hay mucho más que hacer al respecto. A ver, chicos, vamos a terminar allí, ¿no? Les voy a pedir que les revisen esto en la plataforma, ¿no? Y la tarea que nos quedaría para la siguiente clase, en vista de que hoy no pude tener con el grupo de la mañana, ellos también están dependiendo de esta grabación. Lo que vamos a hacer es una retroalimentación sobre la tarea que ustedes ya hicieron, los 2 ejercicios que quedaron faltando, y una retroalimentación para que ustedes puedan hacer esto desde su casa, ¿no? Cuando tengamos la siguiente sesión de clase. Entonces, veamos que todo esto quede comprendido, que no haya dudas al respecto, y para continuar avanzando. Bueno, chicos, eso sería. Creo que estamos sobre el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo puedo conversar con usted al final de la clase. Ya, entonces quédense usted. Con los demás chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen bien. Profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Ya, chicos.